Hoy, precisamente, bueno, en el calendario, en nuestro calendario, estamos en Semana Santa. El domingo pasado fue Domingo de Ramos y hoy es Jueves Santo. Es día festivo en muchos lugares, en España, en otros no, pero en la mayoría. Y se celebra una semana que la semana en sí, no, el nombre de santo es una semana de... El domingo es un día, sería un día de alegría y de victoria, pero el sacrificio en medio son unas realidades muy complicadas, ¿no? Y claro, decían, el jueves es el día de la cena de la que es conocida como la Santa Cena, ¿no? El día de la instauración. La última cena. De la última cena, ¿no? Y aunque en realidad ni es esta semana, la conmemoración tendría que ser la Pascua, que es... el otro día me preguntaba alguien, vamos a ver, ¿y eso de la Pascua? Bueno, hubo una primera Pascua que fue allí en Egipto, la salida de Egipto, que marcaba proféticamente una segunda Pascua que era la importante, ¿no? Que es la Pascua de Jesús, ¿no? La Biblia. No, aunque luego cada año te conmemoraban esa Pascua. O sea, sí, la Pascua judía, pero... Con la primera Pascua se constituyó ya una fiesta divina. Es una de las tres fiestas de Dios principales, Pesaj, y conmemorando el milagro de la salvación de un pueblo oprimido, esclavizado y por tanto la liberación y salvación, ¿no? Y el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham de darle tierra prometida, que es el mismo plan de Jesucristo de llevarnos al cielo, la tierra prometida. Y también le había dicho que iba a estar su pueblo 400 años en Egipto, sí, y que luego iba a volver. Es decir, ya Abraham sabía todo lo que iba a pasar ahí, ¿no? Sí, que después su descendencia, por olvidarse de honrar a Dios, pues caería en la esclavitud durante 400 años, pero que Dios no se olvidaría de su pacto con él y que enviaría a un Mesías como envió a Moisés y para sacarlos de esa esclavitud con toda clase de milagros, ¿no? Impresionantes, vamos. Y primer error, no es en estas fechas, porque desde el momento en que se produjo la primera ya está marcada la fiesta de cada año, que es el 17º día del 7º mes bíblico, no del calendario mariano, ¿no? O gregoriano, no. Entonces el 7º mes bíblico no encaja este año con este mes. ¿Y por qué el 7º? Bueno, pues porque el año comienza, hay dos calendarios, sí, que marcan un comienzo de año diferente, el calendario diríamos político y el calendario religioso. El año comienza con la fiesta de Sukkot, es decir, cuando Dios crea al hombre, y empieza, por tanto, el plan de Dios de formar su familia y de hacer habitáculo con los hombres, que es la fiesta de Sukkot, y que lo hizo de manera presencial, pero no como ser humano, con el tabernáculo, cuando... Y luego el nacimiento de Jesús también es en esa fecha. Y luego también el nacimiento de Jesús, igual que la creación del antiguo hombre fue en esa fecha, y que por lo tanto empieza la creación y empieza el calendario. Y pues Jesús, el nuevo hombre, también nació en Belén en esa fecha. Yo creo que el mismo día que Dios creó a Adán es el mismo día que Dios dio nacimiento a Jesús en Belén. Pero esto es así y por eso luego el Pesaj o la Pascua corresponde cada año. Si tú hablas de 7 meses
desde, por ejemplo, septiembre a octubre, en este caso, noviembre, sí, diciembre, que enero, fue en octubre, a primeros de octubre este año. Los 7 meses son en abril, el último, en fin, más o menos. Del 22 al 28 de abril creo que es la fecha. La última semana de abril es la verdadera fiesta de Pesaj. Y bueno, en la celebración de la Pascua definitiva, que culmina todas las otras Pascuas simbólicas y predictivas de la definitiva Pascua de Jesús, como Cordero de Dios inmolado, pues se produjo en esas fechas, el 17º día del mes séptimo es la Pascua. Y ese día es, aunque es una fiesta que son 8 días, pero ese día es el día en que fallece Jesucristo como Cordero Pascual. ¿Cuándo y cómo? Bueno, para empezar, no es cierto que se celebró la última cena un jueves. No pudo ser. No, yo sé que no es, pero... sino que la última cena se celebró el martes. Esto es totalmente... Nadie habla de esto, sí. Pero es claramente demostrable con la Biblia, ¿no? Sí, y hay un tema que está claro. Los judíos, la noche de Pascua, nunca salían del lugar donde estaban cenando y conmemorando aquella Pascua en Egipto, ¿no? Y sin embargo, Jesús y sus discípulos salen al huerto del Getsemaní y los siervos del sumo sacerdote salen a detenerles. Esto es, para el judío, es absurdo que esa noche hubiera gente por la calle. Y primeramente Judas sale, ve a hacer lo que tenías que hacer, luego los discípulos y luego todos los soldados y toda la gente que va a detener a Jesús. Eso es imposible en la noche de Pascua, ¿no? Claro. Luego el Cordero y tenía que ser muerto entre las 2 tardes anteriores a la cena pascual, ¿no? Que es cuando Jesús muere. Claro. Entonces, sí, escoged un cordero sin mancha, etcétera, y tenerle en observación, y después... sí, 48 horas 48 horas ayuno. antes, sacrificarlo, etcétera, y todo el ritual. Pero la cena fue el martes, ¿no? Sí, es que si no encaja. encaja. La cena, y entonces, cantando himnos, se van desde el tabernáculo, desde el templo, desde el aposento alto, sí. Donde lo que estaba supuestamente cerca del templo, no sé si el lugar que lo conmemora, el monte Sión o por ahí, ¿no? Pero es en esa zona. Pues hicieron como una procesión hacia el Monte de los Olivos, hacia el Getsemaní. Sí, será 1 kilómetro, una cosa así, tampoco es mucha distancia. Sí, quizá algo más, porque hay que bajar y hay que subir, pero puede ser así, 1,5 kilómetros, no sé, o 2 kilómetros máximo. Entonces van al Monte Getsemaní la noche del martes. Y es cuando allí Jesús suda sangre, los apóstoles se duermen, no pueden orar con él, porque no están entristecidos, no tienen la llenura del Espíritu Santo y porque están cansados y no pueden asimilar lo que les profetizó Jesús. Y en esa noche llega Judas con los soldados y prenden a Jesús el martes por la noche y lo llevan a los calabozos y después lo llevan ante 2 sumos sacerdotes. Ante el Sanedrín, sí. Porque había 2 sumos sacerdotes, uno que estaba sustituyendo al uno era el principal. emérito, de alguna forma, Claro. el suegro de Anás y Caifás. Exacto.
y ahí viene todo lo que es el juicio a Jesús y las torturas que ya y el abandono de los apóstoles, como Jesús profetizó a Pedro también. Y entonces eso sucede, todo el juicio desde la noche del martes hasta el mediodía del miércoles. Todo ese periodo es el tiempo de su juicio. Y el miércoles es cuando es llevado cargando su cruz, que no podía con ella, era un madero, pero porque no era una cruz ya hecha, lo que era es un madero que transportaban, que era el transversal, que ¿no? transportaban, y que al llegar allá pues se clavaba con el otro madero que esperaba en el lugar de ejecución. Y sí, probablemente era transversal, porque el otro no podrían con él, era demasiado pesado. Si con el transversal ya desfallece y se cae y tienen que ayudarlo, pues imagínate. Entonces Jesús es crucificado el miércoles por la mañana. Supuestamente se Sí, al mediodía, ayer. Muere hacia las 3. Muere hacia las 3 de la tarde, pero es crucificado por la mañana, y a las 12 del mediodía hay un eclipse solar que dura 3 horas. O sea, es impresionante. Y un terremoto a las 3 de la tarde. Y luego nada más que muere hay un terremoto y bueno, incluso resucitan a algunos muertos y expira Jesús a las 3 de la tarde del miércoles. ¿Por qué? Es imposible que se cumpla la profecía que Jesús mismo dio, de que buscáis señales y no tendréis señal más que la señal de Jonás. Y es que Jonás estuvo 3 días muerto, o sea, tragado por la bestia marina, y Jesús había profetizado que al tercer día resucitará, ¿no? Entonces... después de 3 noches y 3 días, ¿no? Claro, dice la palabra. Eso. Claro, entonces no pudo... Primero, eso demuestra que no resucitó por la noche, porque Él es Dios de la luz, no de la oscuridad, ¿no? Y entonces muere a las 3 de la tarde del miércoles, y vamos a hacer cuentas. ¿Cuándo resucitó? Porque claro, si la conmemoración es el viernes a las 3 de la tarde, donde caben los 3 días para que resucitara al alba, ya estuviera resucitado al alba del domingo. Pues no llega ni a 2 días, bueno, 1 día y medio. Uh-huh. Entonces no encaja por ningún lado. Y este es un problema que no lo han afrontado ni siquiera los protestantes. La mayoría no han discernido esto. Y es muy importante, porque ahí lo que sucede es que el Señor del Shabbat resucita el Shabbat. Lo cual ya era, si que trabajara Jesús, sanara en el Shabbat, era una blasfemia. Imagínate resucitar el Shabbat. Entonces, antes de acabar el sábado. Es decir, de día, todavía antes de las 6 de la tarde. Si murió a las 3 de la tarde, pudo resucitar al tercer día a las 3 de la tarde del sábado. Es así de sencillo, ¿no? Y la única manera de que pueda encajar. Y entonces la conmemoración es que resucita el sábado, y entonces al alba del domingo es cuando van las mujeres. A la tumba, ¿no? Dice que todavía no había amanecido, por lo tanto fueron en la oscuridad todavía de la noche
que ya era domingo, porque el día comienza con la oscuridad, es decir, que al terminar el sábado comienza el domingo, que sería las 7 de la tarde o 8 de la tarde. Y encuentran la tumba vacía y encuentran a los ángeles, ¿no? Hay en todos los evangelios se deja bien claro cómo no pudo resucitar el domingo, sino que explica que ya estaba resucitado cuando acudieron las mujeres y después los apóstoles, etcétera, ¿no? Y lo principal de esta semana, que es abominable en España y en todos los países católicos que celebran la terrible idolatría y que hacen una abominación, una blasfemia con el paseo de los muñecos, los ídolos, a los cuales adoran literalmente. No es cierto de que los que se presentan como más lights o más diríamos suaves católicos tradicionales, de que son solo veneraciones y es que ni siquiera venerar a una estatua. ¿Qué vas a venerar una estatua? No, es que está prohibido hacerlas. Yeah. Está prohibido en Levítico, está prohibido en Deuteronomio, y bueno, pues un montón de pasajes de la Biblia, ¿no? Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y no te postrarás, etcétera, ¿no? Y es que es impresionante el contagio que produce ese fervor, esa pasión emocional religiosa, y es como consecuencia del opio del pueblo, que es la religión, porque ¿qué santidad tiene que la mayoría de esos fervorosos adoradores de los muñecos o admiradores, o yo qué sé, que creen que están haciéndolo a Jesús y a María? Pues la mayoría después se emborrachan y fornican y no tienen escrúpulos. Sí, son los mismos que han estado en carnavales, sí, claro. Que es otro... Es que tiene parangón, ¿no? El carnaval. Claro. Es decir, y si ves son una fiesta y la otra, las dos se fiestas mucho. de Moloch. O en Valencia, con las fallas, que es Moloch. Puro Moloch, sí. Puro, es duro, el espíritu puro Moloch. Del fuego. Entonces, el diablo sigue ganando ventaja y sigue extendiendo. Es curioso, roba la fe verdadera y fanatiza con la fe religiosa, sentimental y tradicional, y contagia, como tú estabas diciendo antes. Se han aumentado el número surgen ahora, pues, sí, nuevas cofradías. Nuevas cofradías de nuevas vírgenes y nuevos cristos. Es impresionante la marcha militar con los tambores que se hace en muchas de estas procesiones. Esto era lo que se usaba para los actos de fe donde mataban a los verdaderos cristianos en la Inquisición. Sí, hacían las mismas procesiones. Eso es, pum, y lo que pasa es que en lugar de llevar al cadalso, llevar muñecos, a un muñeco de un Cristo sufriente y crucificado, pues llevaban a los verdaderos hijos de Dios, a los vivientes, que algunos de ellos eran hijos verdaderos de Dios por ser disidentes a toda la idolatría y toda la abominación en la que había caído, pues el mamón religioso de acaparar diezmos, ofrendas
y bulas y todo eso, ¿no? Entonces era procesión con los militares y con la música, pero esto no es nuevo. La orden que Dios que la Inquisición, ¿no? Que la orden que dieron los sátrapas de Nabucodonosor es para adorar a la estatua, era con música, nada más que tenía que sonar la música de toda clase de instrumentos, y entonces imagino que habría como una parada militar del ejército, y todos adorando a la estatua. Y en Apocalipsis nos habla de lo mismo, ¿no? Igual. Porque todos adorarán a la imagen. A la imagen de la bestia. Y habrán hecho un pacto de fidelidad total a muerte. Entonces, y ninguno de ellos puede ser salvo después, porque ese pacto blasfemo, pues con la marca del 666, ya que ninguno que tendrá oportunidad. La gracia para ellos está ya determinada de que Dios no la va a dar a ninguno. Pero volviendo a esta semana, no tiene nada de santa, es una semana de abominaciones, y bueno, no entiendo cómo no valoran en medio de ese pecado terrorífico como sobreabunda la gracia de la lluvia, que es la necesidad más imperiosa que tiene tanto Andalucía, donde en lugar de alegrarse de la lluvia, lloran porque hay lluvia. Lloran porque hay lluvia, o sea, como el diablo sabe cambiar lo bueno por lo malo, ¿no? Y entonces, como preferirían sequía y seguir sin poder beber agua, muchos ya no pueden beber agua del grifo, sale marrón, y sin embargo lloran porque la lluvia impide los ídolos. Para empezar, yo tengo que aportar la gracia que Dios nos da de que oramos para que llueva cada año en Semana Santa, y cada año es más fuerte la respuesta porque Dios quiere manifestar su gracia, que es la lluvia, y quebrantar toda esa pues ignominiosa, insensata, absolutamente retrógrada acción de sacar muñecos, ídolos, y venerarlos, adorarlos y estremecerse con ellos, ¿no? Es que, vamos, ¿a quién se le ocurre de un trozo de madera que un escultor hábil lo transforma en un muñeco de un Cristo crucificado, y que, como dice el Levítico, con parte de esa leña se calienta y hace su comida, y en el fuego, y ahí crea un Dios, porque que no se engañen, están tratando a los muñecos como Dios, como si fuera Dios. Y es que además les oyes cómo hablan y creen que sacan a Cristo y que sacan a María, o sea, literalmente, ¿no? Una personificación, pues es Transformer, ¿no? Sí, luego que cada uno tiene el suyo, y es que tienen su corazón apegado a una imagen que está ahí, y dices, no el del otro, y luego a veces en Sevilla se juntan dos procesiones con diferentes, y hay cierta confrontación, porque uno se quiere llevar el público hacia lo suyo y el otro hacia el otro, ¿no? Y hay esas confrontaciones, y dices, no, yo soy de esta cofradía, yo soy de esta, y se generan algo que Pablo hablaba en Corinto, ¿no? Como había fracciones separadas que se enfrentaban entre ellos, y que lo mío es lo bueno, lo mejor es el mío, pues es que, etcétera, ¿no? Que el que es fanático de una virgen no lo es de las otras. Esa es su virgen, mi virgencita, ¿no? Y el que es fanático de un Cristo, lo mismo. Hasta los gitanos tienen ahora bueno, hace mucho tiempo, Sí, porque ellos son en muchos sitios el Cristo de los gitanos. El Cristo de los gitanos es
tienen su propio Cristo, o sea, su propio muñeco, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues oye, cada loco con su tema, porque es locura. Gracias a Dios hay muchos gitanos que no creen en el Cristo de los gitanos, ¿no? Claro, que han recibido la luz. Y cada vez más, porque ha habido un avivamiento una visitación del Espíritu Santo. Una visitación del Espíritu Santo en el pueblo gitano, que fue impresionante, con señales, prodigios, sanidades, milagros, etc. De hecho, la iglesia más grande numéricamente en España es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de los gitanos. Sí, protestante más grande. Sí, que tristemente pues tiene una crisis que mejor no hablar. Pero vemos como, pues, igual que los de la Camorra y de todas las mafias italianas han sido siempre los más fanáticos de las idolatrías y de las misas, las comuniones, para poder intentar blanquear su aberración, ¿no? Y para agarrarse también a una esperanza religiosa, ¿no? Porque están condenados ellos mismos en su conciencia. Sí, en su conciencia les condena. En su conciencia les condena, ¿no? Igual que las prostitutas. Las prostitutas, la mayoría son más religiosas que las personas normales de la sociedad, ¿no? Y se vuelven más fanáticas, llevan medallas, cristos y de oro y se aferran a eso como una manera de lavarse de sus inmundicias. Así que la Semana Santa sería, si se diera honra y gloria a Jesucristo, que abomina de estas idolatrías y de estas perversiones, de este circo mediático, porque además esto es una forma de aumentar al mamón. Está claro que está creciendo y creciendo porque es un gran negocio en el cual entran los que se aburren, turistas que se aburren, que no pasa nada nunca en sus ciudades congeladas de Europa, y vienen y ven este fervor y ven esto y se descongelan un poco y se contagian un poco de este emocionalismo y entonces aplauden una cultura que emociona tanto a las multitudes, ¿no? No se dan cuenta que la misma emoción había en los aztecas cuando arrancaban el corazón a una persona mientras lo mataban, era un fervor, una efervescencia brutal, o cuando se hacen los sacrificios humanos en el vudú actual o en cualquier actividad animista. O sea, tendrían que acudir a una reunión de brujería africana con animismo y ver la efervescencia tan grande. Que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque hay un mundo espiritual detrás. Claro, son, aparte de que lo mismo que hacían los apaches y los comanches en sus fiestas, primero bebían un brebaje hipnotizador, que les abría los ojos al mundo satánico, ¿no? Y se volvían como locos, claro, se vuelven como locos. Algunos, escuché ayer a alguien decir que en Estados Unidos hay muchos que piensan que en España, especialmente en España, que se utilizan los capirotes, son del Ku Klux Klan. Porque el Ku Klux Klan utiliza el mismo sistema, ¿no? de vestir, que tiene que ver con las vestimentas que utilizaban los druidas celtas para hacer ese tipo de sacrificios de niños y de personas, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con un pasado muy, muy oscuro. Pero los capirotes, dentro de lo que cabe, son la forma más light. Yo hace 2 años estuve en tu ciudad, en León, y me impresionó ver
y me dicen que en muchos otros lugares es lo mismo, porque había una cofradía que iban con la cara con un velo negro tapado, y eso sí que impresionaba más. Negro, un velo negro de oscuridad, de luto, y era impresionante, es decir, ver cómo, claro, niños que iban también vestidos a imitación de sus padres, de la misma manera, y dices, no se dan cuenta del trasfondo espiritual que tienen todas estas cosas, ¿no? Me dicen en Lugo, en muchos lugares hay también cofradías así, que da verdadero miedo lo que crean alrededor suyo, ¿no? Sí, yo diría que esta es una semana de oscuridad máxima, y que además resulta que tiene el trasfondo de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, porque se gastan 300 euros en hacerse una capa, en toda clase de vestuarios. Y luego el ir agarrado a una cinta del paso, tienen que pagar por ello, y se paga haciendo una subasta. Es decir, que el que quiere tiene que pagar más que el anterior, sí, tiene que pujarse. Para poder participar, te imaginas qué argumenta, ¿no? Qué mercadeo, ¿no? Encima del sacrificio que significa llevar ese peso tremendo que supone cada paso, encima pagar por ello, ¿no? Pero es que ese es el negocio de las religiones. La religión, desde el principio de la humanidad, ha sido el mejor negocio, empezando por los curanderos, los brujos, que eran las religiones animistas y que se aprovechaban del miedo a la muerte de ricos y pobres. Y entonces, pues, hacían sus ritos religiosos, invocando a los espíritus para sanar o para librar de que muriera alguien que estaba moribundo, lo que sea. Claro, fracasando en la mayoría de los casos, por supuesto. Pero el negocio es ese. Sí. La gente, por su pellejo, da lo que sea. La muerte de Jesús era necesaria para la humanidad, ¿no? Pero lo que realmente es lo más impresionante, y el apóstol Pablo lo decía, no es la muerte, sino la resurrección, ¿no? Y al final de la semana, como decías, ese sábado por la tarde se produce el hito histórico más importante para los seres humanos, que es que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que venció toda potestad, incluso a quizá la potestad más poderosa después de Satanás, que es la muerte. Digo, porque al final, en el juicio final, los dos últimos que son echados al lago de fuego son Satanás y la muerte, o la muerte primero y luego Satanás, ¿no? Sí. Y Jesús vence a la muerte como un hito, porque los demás resucitados resucitaron temporalmente. Claro. Volvieron a morir. Sí, pero sin embargo bajó a los infiernos, al Hades. Primero para quitarle a ese principado, al carcelero, el director de la prisión infernal, que es el infierno preliminar, que es también uno de los principados satánicos más poderosos, el carcelero del Hades. Y entonces liberó en el Hades a los que habían muerto con la esperanza de salvación, la fe de Abraham, que estarían en una parte del Hades diferente, por supuesto. Porque es la entrada, todavía el juicio final no se ha producido, ¿no? Claro. Entonces bajó al Hades, y por supuesto todos los que no liberó se quejaban de que eran inocentes y no tenían por qué estar ahí. Es así, ¿no? Pero y se llevó arriba al seno de Abraham, al cielo, se llevó a los que sin resucitar, ¿no?
los que habían muerto en la fe. Y la muerte no le pudo retener. Y entonces resucitó. Ese acto de Cristo es la mayor victoria de la historia de la humanidad. Porque era hombre. Porque era hombre, que resucitó y venció la muerte, pagando con su vida para que se cumpliera la ley de Dios, de que la paga del pecado es muerte. Pues murió y así pagó por todos aquellos que nos amparamos en su sacrificio, en su Pascua. Y la dádiva de Dios que nos trajo Jesucristo, que nos da el Padre en Jesucristo, es salvación y vida eterna. Y por lo tanto, la esperanza clara es que, puesto que Él venció la muerte y resucitó, Él nos dice que nos resucitará también para estar con Él por la eternidad. Y esa es la gran promesa, vamos. Esa es la gran esperanza. Además de vivir en este mundo el tiempo que nos conceda, con el gozo y la alegría de la esperanza, de las esperanzas, que son muchas. Esa es la principal, pero hay muchas esperanzas, ¿no? Las esperanzas de que la esperanza diaria de que Él nos protege, de que Él nos provee, de que Él nos perdona de nuestras faltas, la esperanza diaria de que Él nos hace participar de su naturaleza, de su inmenso amor, de su paz y disfrutar de su gozo. Todo eso es lo que nos trae Jesucristo con su victoria. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no había esperanza para el hombre, ningún ser humano. No, porque hubiera vencido la muerte sobre él, claro. Claro, ningún ser humano superaría la muerte, que en definitiva es el anhelo natural de todo ser humano, con un mínimo de conciencia. Porque, como dice Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre anhela la eternidad. Todos los románticos que sufren desesperadamente no es por amor a una mujer, es por el amor eterno, es por vencer a la muerte, ¿no? Y muchos pues se llegan a la desesperación en esa lucha y se suicidan. Sí, al estilo de Becker, ¿no? Al estilo de Becker y de Larra. Pero como los románticos, todos los filósofos igual. Y los científicos investigan a ver si consiguen alargar la vida y vencer a la muerte en realidad, ¿no? Entonces, pero se olvidan de que ya está vencida la muerte, ¿no? El problema está para aquellos que no tienen a Cristo, no tienen esperanza, no la tienen, porque lo más seguro que tiene el ser humano desde que tiene sentido común es que se va a morir. Esto es así de claro. No hay ninguno que se libre, salvo que el Señor le haga participar del arrebatamiento como miembro de la Iglesia triunfante. Del remanente final, ¿no? Que será arrebatada, ¿no? Y que en un abrir y cerrar de ojos esos miembros del cuerpo de Cristo fieles pues son transformados, sus cuerpos biológicos transformados en los cuerpos. Absorbida es la muerte en victoria, dice el texto, ¿no? En 1 Corintios, sí. Y en esa transformación pues pasan de tener un cuerpo material biológico para tener el cuerpo celestial del mismo Cristo que mostró al resucitar y que traspasaba las paredes y que tenía inmediata presencia, es decir, que viajaba a la velocidad de la luz, vamos, para poder estar aquí y allí casi al mismo tiempo, ¿no? Y que no sufre, que no enferma, que ya no hay muerte, ¿no? Ya hay victoria y hay presente eterno con Dios, ¿no?
Y eso es lo principal que tendría que enfatizarse en esta semana, ¿no? En lugar de dar la matraca y la matraca con las procesiones. Y es un circo increíble con todas las congregaciones católicas pues haciendo una extravagancia alucinante, sin darse cuenta la mayoría de que están blasfemando contra Dios. Es como llamarle al Papa Santo Padre. Pusieron una película de Juan Pablo II ayer, que fue un hombre interesante, pero que le llamaban Santo Padre de una forma tan... Sí, así les llaman. Y dice la palabra, no llaméis Padre a nadie en la tierra, ni llaméis Santo a nadie en la tierra. Solo Dios es santo y se lo saltan. Y solo tenéis un Padre en el reino de los cielos. Y además encima se supone que no tendrán hijos biológicos, vamos, se supone, ¿no? Que habrá habido muchos papas que tenían hijos biológicos y que luego les heredaban, claro. Entonces, se pierde lo que es la sustancia de una conmemoración victoriosa, gloriosa. Y uno se asombra, ¿no?, de la paciencia de Dios ante estas manifestaciones, aunque la idolatría siempre trae como consecuencia maldición, siempre, inevitablemente. Puede venir de una forma o de otra. Generalmente la idolatría, igual que la brujería, igual que la avaricia, traen enfermedades físicas y enfermedades mentales, porque la idolatría produce pánico, miedo, mete a la gente en el miedo del dominio que tiene ese ídolo, o Satanás a través de ese ídolo, porque ese ídolo no puede nada, pero viene a ser un instrumento de dominio, que produce el miedo al idólatra de que no ofenda yo a mi ídolo, que no le ofenda yo a mi ídolo, ¿no? Y bueno, pues se convierte... Sí, lo trasladan a Dios también, el mensaje del miedo religioso. Si haces esto, Dios te va a castigar. No, perdona, el pecado lleva en sí el castigo. Es decir, va implícito en el pecado. Ya lo tienes asegurado por ti mismo. No hace falta que Dios te castigue. No, ya tú mismo te vas a meter en el castigo, ¿no? Eso es. Pero hay que pensar en la otra parte, y es la oferta de la misericordia de Dios, de la gracia, del perdón de Dios, que esa es la buena nueva. Y que ese es el beneficio de este sacrificio del Cordero de Dios, de esta Pascua de Cristo, ¿no? Claro. Por eso el pecador tiene esperanza, ¿no? Sí, sin duda, si se arrepiente y recibe la Pascua verdadera, la recibe. Es decir, que se considera un privilegiado de recibir el beneficio del sacrificio de Cristo, y lo agradece a muerte con todo su corazón, y en lo cual implica la obediencia total y por tanto huir de la idolatría, como lo dice en muchos pasajes: huid de la idolatría, no caigáis, y salid de Babilonia. Babilonia, la madre de todas las hechicerías, de todas las religiones y idolatrías de la historia. Sí. Y demos gracias a Jesús por haber sido tan valiente, claro, y tan amoroso, de haber muerto por nosotros, y celebremos su resurrección. Su resurrección y su victoria en todas las áreas. Bueno, tenemos más asuntos. Digo, esto es que podemos estar hablando tanto rato de... Pero tenemos previsto dos peregrinaciones a Israel a lo largo de este año. No es una peregrinación de tipo idolátrico, para que quede claro, sino que es de búsqueda de llevar consuelo a un pueblo que está siendo de forma injusta, ¿no?,
juzgado por la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, está juzgando a Israel quizá por intereses espurios que puede haber por detrás, ¿no? En agosto tenemos una oportunidad de ir un grupo a Israel a llevar consuelo y a demostrar amistad y llevar esperanza y orar por Israel desde Jerusalén, y diferentes lugares que se van a visitar, ¿no? Sí, al margen de la política, los que queremos agradar a Dios, porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y podemos vivir cada día diciendo Abba, Padre, pues queremos hacer su voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Pues su voluntad es que vayamos a consolar a Sion. Eso lo dice explícitamente en su palabra. Y que, que seamos misericordiosos con los descendientes de Abraham, porque la promesa de Dios que nos ha alcanzado viene a través de los judíos. La salvación viene por los judíos, dijo Jesús. Jesús será judío, los apóstoles serán judíos. Y esto no significa que nos sionicemos como una bandera política, no. Pero sí hemos de amar a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones, como Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Cuanto más nosotros hemos de, en ese amor, mostrar la misericordia de Dios para ayudar, consolar y bendecir, y especialmente a Israel, porque Él es el que nos ha dado al Salvador, nos lo ha dado Dios a través de Israel, nos ha dado a los apóstoles y nos ha dado los libros que leemos. Es que sí, es increíble. La posibilidad de paz en Oriente Medio solamente tiene dos posibilidades. Hay solo dos posibilidades: la erradicación absoluta del pueblo de Israel, que no traería paz porque entre ellos se pelearían, entre ellos se matarían igual. Bien, y la otra es que la gracia de Dios venga a través de su pueblo, que es la que nosotros entendemos que puede ser la solución real, no solo para los judíos, sino también para los palestinos, porque es a través de la gracia de Dios en Israel cómo los palestinos pueden ser liberados de la opresión que tienen de sus propios dirigentes. Y de su propio corazón, empezando por el odio a muerte al judío, ¿no? Que les inculcan desde niños, ¿no? Entonces, ellos son los más... las víctimas mayores, ¿no? Y los más asesinos de sí mismos, los más... porque si se rebelara el pueblo palestino contra los tiranos de Hamas, que son los que les matan si desobedecen, sin piedad, que son los que les roban los alimentos si los necesitan. Aunque ellos se mueran de hambre, ellos los roban para sus ejércitos y para venderlo, para hacer túneles, comprar armas. No hay escrúpulos, ¿no? Si ellos tuvieran ese discernimiento, pero el odio ciega de una manera brutal. Es tremendo. Hezbollah en Líbano, tenemos testimonios y está publicado, es decir, en libros, que cuando un... como es, muyadín o de Hezbollah, yihadista, sí. Sí, necesitaba sangre, secuestraban a alguien en la calle, lo ponían en una cama y le vaciaban la sangre para dársela al guerrero que necesitaba esa sangre, y al otro lo dejaban seco, sin sangre, claro. Es decir, no le quitaban 1 litro, le quitaban los 7 litros que tenía para dárselos al otro, y eso era una constante. Esa falta de empatía hacia los demás es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Claro, no importa a nadie más que ellos, ¿no? Esto es lo que se llama la soberbia supina, que conlleva a una egolatría de que los demás no importan, yo, ¿no? En fin, esto a niveles políticos lo estamos viendo con el nacionalismo, que es una demencia brutal, ¿no? Pero
es lo mismo a niveles religiosos, es decir, que el que se vuelve fanático, vamos, dile algo sobre su adoración a su muñeca o a su muñeco, de que está haciendo idolatría, es capaz de matarte, porque no me toques mi muñeca ni mi muñeco, pues algo parecido, ¿no? Pero en este caso es que encima ahí está lo que es un odio ancestral. Este es un conflicto ancestral entre Ismael e Isaac, y que todos los descendientes de Ismael pues llevan en la sangre esa enemistad, ¿no? Hasta que Dios la arregle, ¿no? Y que la arregla en casos individuales, porque hay muchos descendientes de Ismael que aman a los judíos como aman a cualquier ser humano, porque han experimentado lo que es la salvación de Cristo. Claro. Esto es así, igual que con los judíos, ¿no? Entonces el asunto es tener ese corazón primero valiente. El amor no puede ser cobarde. Porque el verdadero amor echa fuera todo el temor. Claro, sin miedo, porque si a Dios le agrada y es su voluntad, y es el momento más necesario y oportuno para consolar a Sion, y amamos realmente a los descendientes de Abraham y queremos que conozcan a Jesús, no hay forma más oportuna y necesaria que ahora para ir primero a llevarles la paz de Jesús, porque la paz no la va a dar la ONU con esta decisión de ordenar, ordeno y mando a Israel de que cese la guerra y que se proclame la paz, porque lo decimos nosotros, el Olimpo, que es como el Olimpo de los dioses satánicos. La ONU se ha convertido así, y por fin, a base de insistir, ha conseguido el decreto de que hay como 3 tipos de genocidio de Israel contra Palestina, imagínate, y de ordenar inmediato cese. No ordena inmediata devolución de la liberación de los rehenes, eso no lo ordena. O sea, esto es impresionante. Entonces, yo creo que es tiempo de consolación, es tiempo de abrazar a los israelitas y llevarles la paz de Jesús y darles el testimonio de que les amamos, de que no somos antisemitas, de que no estamos en ese juicio condenatorio contra ellos, sino que tenemos comprensión y sufrimos por ellos. Y si pudiéramos hacerlo con los palestinos, también lo haríamos, claro. Por supuesto, ahí no nos dejan de momento entrar, pero en cualquier caso... Bueno, de hecho, durante años ha estado participando en actividades de ayuda humanitaria en la otra parte de Palestina. Hace 2 años. ¿No? Este año pasado estuvimos en Israel y no fuimos a Palestina, pero el año anterior, el año 22, hicimos 5 noches en Palestina en nuestro viaje, 4 noches en Palestina en nuestro viaje a Israel, y estuvimos en Palestina teniendo relación con palestinos y bendiciéndoles, ¿no? Entonces, pero ahora es el tiempo de consolación, es la oportunidad, es el momento más decisivo para que conozcan quiénes son los que de verdad les aman. Y lo hemos visto en diciembre, fue una locura cuando fuimos. En plena guerra no viene nadie, ¿cómo venís? Y pues es en la guerra del Golfo pasó lo mismo. Claro, nos daban las gracias por llegar a todos los sitios donde íbamos y todas las puertas abiertas, ¿no? Increíble. Y además eso, todo Israel para nosotros, o sea, que es la mejor oportunidad para poder ser libre de las aglomeraciones turísticas, claro, y ves la religiosas realidad. Y de negocio. En cambio, estos viajes son viajes de amor, viajes del poder del Espíritu Santo, para consolar, llevar la verdadera paz de Jesús, y ministrar con el Evangelio de frutos, de hechos. Y yo estoy seguro que los que vengan en cualquiera de los 2 viajes, van a experimentar pues una gracia de Dios
pero impresionante, como que Dios se goza, se alegra y van a disfrutar el mejor viaje de su vida. Bien, y concretamos fechas, sí, 8 al 14 de agosto. A que nos acompañe, y tendremos también nuestro congreso de palabra profética en Jerusalén, si Dios quiere, en el viaje de diciembre, en el que yo espero estar con mi esposa, mi hermana, un nieto y otros muchos hermanos y pastores. Sí, es 8 al 14 de agosto y 9 al 15 de diciembre. Exacto. Esas son las dos fechas en las que ya pueden reservar, ir haciendo hucha para poder pagar el viaje. Y piensen una cosa, tienen que tomar la decisión rápida de hacer reserva, porque el año pasado muchos se quedaron fuera. Es curioso, a pesar del conflicto bélico, el Espíritu Santo despertó a muchos a ir precisamente en esta oportunidad, sin miedo, porque el miedo es un arma del diablo, y si hay miedo no hay amor. Se acabó. La cobardía está asegurada donde está el miedo. ¿Esto es voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Y yo voy porque sé que es la voluntad de Dios y por eso quiero ir con todo mi corazón y expresar nuestra paz verdadera de Jesucristo y el amor auténtico, de ir a abrazarlos en el momento en que todo el mundo los rechaza. Es el mejor momento, especialmente a todos aquellos que han sufrido esta atrocidad de Hamás, ¿no? Y que estamos hablando de más de 1.000 soldados asesinados, no sé si son 2.000 o cuántos ya, y después la matanza terrorífica que hicieron Hamás, y también en favor de los secuestrados, que son 100 y pico que todavía están ahí secuestrados, Dios mío, que han hecho atrocidades con ellos, les han castrado a los hombres. No quiero hablar y han violado a las mujeres repetitivamente, de una forma cruel, implacable, y así toda clase de atrocidades. ¿Qué hacemos ante esto? No podemos tener la conciencia clara de quiénes son los asesinos y los culpables de esta tragedia. Que Dios tenga misericordia de ellos, pero no puedes ir a hablarles de Cristo a uno de estos asesinos, porque es como echar perlas a los cerdos, salvo el milagro que Dios quiera hacer, que si no te cortan el cuello. Están matando cristianos en muchos países musulmanes, los yihadistas, pero de una forma terrible, y no hablan nada de eso. De eso no hablan, porque no es políticamente correcto en las alianzas que se están estableciendo, y en la impunidad en la que viven pues tiranos musulmanes, que son unos tiranos perversos, que tratan a las mujeres peor que a las cabras. ¿Y dónde está ese feminismo recalcitrante que no denuncia esas barbaridades y sin embargo ataca a los hombres en Occidente, cuando no hay ninguna persecución a las mujeres, salvo la excepción del machista criminal, como hay la excepción de la feminista criminal? Entonces, sinceramente, reflexionemos. ¿Qué quiere Dios? Él desea que vayamos. Pues si Él lo desea, es lo principal. Pónganse a orar y tengan la confirmación de que es voluntad de Dios para que cumplan ese anhelo tan grande de ir a Jerusalén, de ir a Israel. Es el anhelo de todo judío desde hace miles de años, y se despiden entre ellos diciendo: el año que viene nos vemos en Jerusalén. Este año veámonos en Jerusalén. Viaja con nosotros. El Señor nos acompaña, no tengas miedo, y verás la maravilla de experiencia que supondrá vencer al miedo y mostrar ese amor que Dios te ha dado por Israel.
dos oportunidades importantes. Y luego tenemos otro tema que es el Retiro Josué, que está en ciernes también, ¿no? Es uno de los ministerios que tenemos, vamos a decir, principalmente 5 o 6 ministerios, pero tenemos Benjamín con los niños, adolescentes, David, y Josué para los jóvenes ya que han superado la adolescencia. 17 años en adelante. Eso es, y luego, bueno, retiros hombres, mujeres y familias, ¿no? Pero en concreto es para esa parte de las personas que ya han superado su adolescencia a partir de 17 años y que son jóvenes con perspectivas de futuro, con unción y con gracia de Dios poder ser guiados al servicio y a la entrega al propósito de Dios para sus vidas, ¿no? Claro, a partir de los 16 años es como si tuviera la mayoría de edad, en cuanto a que ya quedan liberados de la obligación escolar y pueden tomar la decisión de pasar a lo que antiguamente hacían en los institutos religiosos para ser sacerdotes. Los seminarios, ¿no? Hoy, Los seminarios. Los seminarios, ¿no? Pues pasar lo que es a una dedicación del llamado de Cristo a servirle y a hacer el bien y a ser, ministros del Evangelio, pastores, evangelistas, maestros, lo que Dios tenga preparado para cada uno. Claro. Entonces, es una profesión. Es un lema impactante. Dice, somos luz en proclamación, ¿no? Y yo a algunos les diría poner interrogaciones en vuestra vida. Claro. Porque algunos son luz, pero otros no son luz. Hay muchos jóvenes que... Y la sociedad necesita luminares. Está en unas tinieblas que se mastican, ¿no? Más densas que en ninguna otra época, porque estamos en el final de los tiempos y así ha sido profetizado. La maldad se aumenta a niveles increíbles en el final. Y el lema de este retiro de jóvenes, haciendo también eco del lema de los congresos, que es vírgenes sensatas, lámparas encendidas de aceite, pues el lema es encendidos. Y claro, como tú dices, algunos estarán más encendidos que otros y algunos ni siquiera tienen una pizca de llama del fuego del amor de Cristo y necesitan ser encendidos, que se produzca esa chispa de la intervención del Espíritu Santo, que enciende un fuego de pasión, de celo santo por las almas, por Dios y por las almas, y que salgan de este retiro encendidos como antorchas vivientes, ¿no? No con lenguas de fuego en sus cabezas, sino en sus corazones y en sus bocas, para que pues sean instrumentos del Señor y pueda Él usarlos para cambiar vidas, empezando por las familias en las que están y en los entornos en donde se mueven, ¿no? O en dedicación completa y venir a formar parte de los discípulos, el discipulado, que volveremos a empezar, porque acaba de terminar el que empezó el año pasado y pronto va a empezar un nuevo discipulado, que vengan a la consagración de lo que es la vida apasionante de servir a Dios y al prójimo por amor. 12, 13 y 14 de abril en el Centro Sefarat, en Los Llévenes, Toledo. No falte, manden a sus jóvenes, porque les garantizo que volverán iluminados con esa santa luz de pureza, de clarividencia, de verdadero amor. Sí, aceite de Dios. Con poner Retiros Josué ya te sale en la página web donde puedes inscribirte y participar. Recordemos que cada año que se hace este retiro
hay gente que se queda fuera porque las plazas son limitadas. Sí, es verdad. Así que aprovechen rápido. No esperen. Esto está ya enseguida, dentro de nada, 2 semanas. 15 días son, ¿sí? Vamos a orar. Sí, sí. Gloria a Dios. Padre bendito. Sí, Padre. Señor, queremos darte gracias por haber tenido la osadía, la valentía Sí, Jesús. y el amor suficiente para haber entregado tu vida por nosotros, Señor. Que estos tiempos en los que la gente busca otro tipo de cosas y oscuridad, Señor, pueda ser tiempo en el que resplandezca tu luz en medio de los corazones, Jesús, sí, Dios mío. Señor, y sobre todo gracias, Señor, también por tu victoria, por la exaltación de la vida sobre la muerte. Señor, que puedan ser tiempos de esperanza y de luz, Señor. Por eso te pedimos perdón por la idolatría de nuestro pueblo, Señor, y te pedimos, Señor, que levantes personas con luz para que puedan estar libres de todas estas situaciones. Ponemos también delante tuyo, Señor, este retiro de jóvenes, Señor, y los viajes a Israel, para que tú llames y levantes a las personas que tienes preparadas para ir a estos lugares. Que tú los guíes por medio de tu Espíritu Santo y puedas dar la gracia suficiente para que puedan participar aquellos que tú tienes previsto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y gracias, Miguel, por este tiempo. Al Señor siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.